¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Les saluda con mucho gusto su amigo Jorge Gasca. Y bueno, pues hoy vamos a meditar este evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario que vamos a escuchar el día de hoy en la celebración eucarística. Y bueno, pues los invitamos a que compartan en sus redes sociales este video. Y ya saben, los invitamos también a que se suscriban a su canal de Laico a Laico de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, que también lleva el mismo nombre. Y bueno, estimados amigos, sin más preámbulo, vamos a escuchar con atención el evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Una vez que hemos escuchado este evangelio de este domingo, bueno, pues vamos a comentar lo siguiente, ¿no? La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Es significativo el comienzo de esta escena. Jesús comprueba que la gente está interesada en la palabra de Dios y por eso le buscan. Debía ser un número no pequeño de personas, ya que se agolpaban. Reunir a la gente alrededor de la palabra de Dios y habitantes de ella es el primer paso de Jesús en su todavía solitaria tarea misionera. Y lo mismo harán después sus discípulos, tanto los que han sido sus compañeros como los otros muchos que no lo conocieron en persona, incluido San Pablo. San Lucas subraya que todo comienza por recibir y escuchar juntos la palabra de Dios. También hoy, los discípulos de Jesús son o somos los que se reúnen y escuchan juntos la palabra de Dios, porque sentimos que puede orientar nuestras vidas, darnos consuelo, proponernos retos, sacarnos de lo que siempre se tiene hacia un lugar mejor. En este escenario, Jesús busca el mejor modo de atender a tanta gente y agolpados no es el mejor modo. Entonces decide pedir a alguien un pequeño servicio, un favor. Entre todos los pescadores que estaban levantando sus redes fue Pedro, a quien se dirigió Jesús. No le hizo un examen de sus virtudes, sino un examen de disponibilidad, ya que se encargará él más adelante, cuando acepte seguirle, de ir puliendo
lo que sea necesario. La generosidad y disponibilidad de Pedro, que acepta interrumpir sus tareas cotidianas, es la que permitió que Jesús pudiera radicar y predicar a gusto su palabra. Antes de hacer propuestas mayores, más serias, más importantes, Jesús parece tantearnos, pidiendo cosas más sencillas. Suponen una incomodidad, un trastorno de nuestros planes, de nuestros horarios, de lo que tenemos que hacer. Y nuestra respuesta ante su sencilla petición condiciona lo que pueda venir después. Quizá este primer acercamiento del Señor ocurre cuando nos piden que echemos una mano para la catequesis o para preparar una celebración o para atender a alguien que lo necesita, quizá un voluntariado a una experiencia misionera más prolongada. ¿Sí? Jesús tiene claro desde el principio que para su inmensa tarea precisa ayuda y empieza buscando personas que le hagan pequeños servicios, pequeñas renuncias, un simple favor. Así es como empieza a elegirnos en su manera discretísima de entrar en comunicación con nosotros, haciéndonos ver la necesidad que tiene de nosotros para poder atender a tanta gente que le necesita. Para poder hablarles al corazón empieza pidiéndonos un poco de tiempo, nuestro buen hacer o alguna de las cosas que tenemos. Solo si se lo damos, sin mayores resistencias, dedicará luego su tiempo y su poder para conseguirnos cuanto no alcanzamos nosotros solos. En el caso de Pedro, al terminar Jesús su discurso, quiso recompensar su gesto en el tiempo que le había quitado. Pedro había tenido mala suerte aquella noche, bregando y afanándose con su barca sin conseguir nada. Le mandó Jesús remar mar adentro, literalmente hacia la zona profunda del mar, y ponerse a pescar. La invitación de Jesús, rema mar adentro, fue de lo más inoportuno. Era como una vuelta de tuerca más, con la fatiga de toda una noche, con la desilusión de no haber conseguido nada, a pesar de ser un pescador experimentado, y cuando sus compañeros se iban retirando a descansar, un desconocido carpintero, para más señas, le dice que lo intente de nuevo y que vuelva al mar. Jesús suele acercarse a los hombres proponiendo extrañas exigencias, peticiones, aparentemente absurdas o inoportunas, pero ¿cómo se le ocurre que salgamos a pescar de día? Cualquier pescador del mar de Galilea sabe que las horas de pescar son las de la noche. Lo que aquí se nos explica es que Jesús quiere sacarnos de nuestras rutinas, de nuestras experiencias de vacío, después de haber peleado tanto sin conseguir apenas nada. Busca personas dispuestas a moverse y a meterse al mar, a mojarse, que no tengan miedo ni pereza para dejar la tranquila orilla donde nunca pasa nada y desde luego donde nunca pescaremos nada. Con el lenguaje de la psicología de hoy, podríamos decir que Jesús nos invita a salir de nuestra zona de confort, en nuestras cosas conocidas, para que descubramos y consigamos otras mejores. Pedro, que tenía un corazón enorme debido a escuchar con atención aquella petición de Jesús en el lago, y comprendió que escuchar no era suficiente, y decide confiar. Por tu palabra echaré las redes. De nuevo la palabra de Jesús que pide acción. Esa palabra que puede parecernos absurda, incómoda, fuera de lugar, cuando la escuchamos en la oración, en la liturgia, pero por tu palabra, porque tú lo dices y lo pides, voy a fiarme, y llega el éxito por el que tanto nos habíamos fatigado. Obtenemos más de lo que hubiéramos imaginado,
no solo unas redes llenas, sino una vida distinta que importa mucho más. El rema mar adentro. De Jesús a Pedro tiene que convencernos de que si deseamos ver milagros hoy, si queremos llenar la barca, deberíamos obedecer. Literalmente, escuchar la palabra. Como Pedro. Tener su misma confianza. Quien se arriesga a vivir y actuar según la palabra de Jesús podrá presenciar milagros. Puede que no tengamos que dejar de hacer lo que hacemos siempre, pero si al hacerlo lo hacemos de otra manera, podemos obtener mejores resultados. Puede que sin abandonar la propia profesión y usando la misma barca de siempre, ¿sí? O puede que no nos llame a algo imprevisto, sorprendente y mucho mejor. Lo de pescar hombres era un dicho popular que significaba sacar a uno de peligro grave. La llamada de Jesús hará descubrir a Pedro que la felicidad, la plenitud, la barca realmente llena, no es la que acumula abundantes peces que vender en el mercado, sino encontrar personas, rescatar del mar, ¿sí? Mar a las personas. Son las personas las que tienen que ocupar el centro de nuestra vida y de nuestras tareas. Personas heridas, descartadas, marginadas, necesitadas, enfermas. Hay tantas, ¿verdad? En algunos casos, la llamada del Señor será total, a dejarlo todo para estar con ellas y atenderlas, pero solo de priorizar en nuestra vida diaria y hacer nuestra preocupación principal sea las personas, sobre todo las que sufren, las que están mal. Es una llamada para todos. En tiempos de sínodo está bien que subrayemos que la llamada de Jesús no es para unos pocos selectos y cualificados. Pedro y sus compañeros no lo eran, sino que la barca de la iglesia cumplirá su misión con la participación de todos, organizándonos mejor, poniendo la mirada en el mar y no en la barca, echando por la borda tanto lastre que se ha ido acumulando para poder navegar ligeros, llevados por el viento del Espíritu y dejando que el Jesús que viaja a bordo nos diga dónde y cuándo hemos de pescar, aunque siempre lo hayamos hecho de otra manera. Y bueno, estimados amigos, pues en el Evangelio del día de hoy Jesús nos llama. No hagamos oídos sordos a su voz. Hagamos las cosas a la manera de Jesús. Y bueno, estimados amigos, hasta aquí con esta reflexión. Los seguimos invitando a que se suscriban a su canal de Laico a Laico y que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, amigos, pues me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video.